compañeros y compañeras. Mi nombre es David, estudiante del técnico salesiano, especialidad en mecatrónica, curso segundo de 1. Hoy me ha tocado resolver un ejercicio de lo cual son circuitos mixtos, la cual implica la ley de Ohm, entre otras cosas. El ejercicio a resolver, como ya lo indiqué, es un circuito mixto, la cual contiene resistencias en paralelo y resistencias en serie. Algunos conceptos hay que dejarlos claros antes de empezar a resolverlo. Una fórmula que utilizaremos es que voltaje es igual a resistencia por intensidad, de la cual de estas salen las derivadas, que es la intensidad y la resistencia. También, como es circuito mixto, tenemos resistencias en paralelo y resistencias en serie, la cual tenemos su fórmula para aplicarlas y poder resolverlas. Aquí está un dibujo de cómo es una resistencia en paralelo y cómo es una resistencia en serie. Bueno, acompáñenme para ver cómo se... Como tenemos aquí, este es el ejercicio a resolver, la cual implica una en paralelo, por lo que vemos, y algunos también en serie. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir o identificar el valor de la resistencia y el de la fuente. También luego procedemos a hacer el primer cálculo, la cual sería sacar la resistencia equivalente de esta de acá, la cual es en paralelo, y también al mismo tiempo sacar la resistencia equivalente de estas dos resistencias en serie. Nosotros lo hicimos y nos sale que la resistencia equivalente 1, la cual es la resistencia equivalente de estas dos de en serie, nos da 4 ohmios, ya que resistencia equivalente resistencia 2 más resistencia 4, las cuales las dos tienen un valor de 2 ohmios, nos da la suma de 4 ohmios. Al momento de hacer la resistencia equivalente 2, aplicamos la fórmula de resistencia equivalente en paralelo, la cual es la resistencia 1 por la resistencia 2 dividido para la suma de esas resistencias, la cual la resistencia 5 tiene un valor de 3 ohmios y la resistencia 6 tiene un valor de 6 ohmios. Como mencionamos anteriormente, tenemos que el resultado de las operaciones de la resistencia equivalente 1 y la resistencia equivalente 2 es 4 y 2, ya que hicimos las operaciones en serie y en paralelo. Luego de hacer este proceso nos queda este gráfico de acá, la cual es más reducido del anterior. Nos ayudará para seguir en el proceso y poder acabar más rápido en nuestro ejercicio. Lo que vamos a hacer es estas tres resistencias a utilizarlas un cálculo en serie para así poderlas hacer una sola y así reducir aún más el gráfico que lo tenemos. La resistencia a las que tenemos que sumarles es resistencia equivalente 1, que su valor es de 4 ohmios, más resistencia equivalente 2, que su valor es de 2 ohmios, más la resistencia 7, que su valor es de 3 ohmios. La suma de esto nos da 9 ohmios. Luego, pasando a esto, tenemos un gráfico resultante, el cual es más reducida a la expresión anterior, la cual solamente en este ya contamos con 4 resistencias y la fuente que nos alimenta. Para este proceso lo que vamos a hacer es una operación en paralelo juntando la resistencia 3 y la resistencia equivalente 3, la cual la resistencia 3 tiene un valor de 6 ohmios y la resistencia equivalente 3 tiene un valor de 9 ohmios. Haciendo el cálculo respectivo sobre esto nos da que resistencia equivalente 4 tiene un valor de 3.6 ohmios. Seguido a esto tenemos otro gráfico, cual es más reducido que el anterior porque hemos estado haciendo procesos para llegar a esto. Es el penúltimo gráfico para ser exactos. Aquí el único proceso que debemos de hacer es, tenemos 3 resistencias en serie, entonces aplicamos cálculo de resistencias en serie, sumando la resistencia 1 con un valor de 2.4 ohmios, la resistencia equivalente 4 con un valor de 3.6 ohmios y la resistencia 8 con un valor de 2 ohmios. La suma de esta es la resistencia equivalente 5, que es un valor de 8 ohmios, la cual tenemos en este gráfico de aquí. Es la expresión reducida de todo lo que hemos venido viendo anteriormente, la cual es esta. Hemos acabado el cálculo ahora necesitamos sacar esta tabla de acá, la cual es resistencia, voltaje e intensidad de todas las resistencias que se encuentran en el sistema. Para hacer esto hay dos conceptos básicos, que cuando se encuentran las resistencias en serie, la intensidad se mantiene, mientras que cuando las resistencias se encuentran en paralelo, el voltaje se mantiene. Esto quiere decir que para comenzar a hacer este cálculo, lo primero que debemos identificar es la intensidad total,
la cual aplicando la fórmula es voltaje sobre resistencia total, lo cual nos da que el voltaje de la fuente de alimentación es 16 voltios por la resistencia final, la cual hemos venido trabajando en el proceso anterior, la cual es 8 ohmios. Esto nos lleva a que 16 sobre 8 es igual a 2 amperios de intensidad total. Esto quiere decir que la intensidad total es igual a la intensidad de la resistencia 1 y esto es igual a la intensidad de la resistencia equivalente. Esto también nos quiere decir que la intensidad total es igual a intensidad de R1 es igual a intensidad de resistencia equivalente 4 es igual a resistencia de equivalente 8, esto es igual a 2 amperios. ¿Esto a qué conlleva? Que como tenemos en el gráfico de acá, como ya mencioné anteriormente, cuando tenemos un circuito en serie, la intensidad se mantiene. Entonces, como sabemos que la intensidad de la fuente es 2 amperios, siempre va a tener la misma intensidad en todas las resistencias. Sabiendo que tenemos estos respectivos datos y el valor de la resistencia de cada una de ellas, aplicamos el cálculo que voltaje de resistencia 1 es igual a intensidad de resistencia 1 por resistencia 1. Esto nos quiere decir que voltaje de resistencia 1 es igual a 2 que multiplica a 2.4. Nos quiere decir que el voltaje de la resistencia 1 es 4.8 voltios. Como lo vemos aquí, para poder tener una mejor visualización de los valores, cada vez que vayamos obteniendo un valor de esto, lo iremos anotando. Resistencia 1 lo anotamos aquí, que es 4.8, su valor de voltaje, el valor de ohmio, que es 2.4, y el valor de intensidad, que es 2 amperios. Procedemos al siguiente cálculo, que es el voltaje de R8, que esto es igual a la intensidad de R8 que multiplicado por la resistencia 8. Esto nos quiere decir que voltaje de resistencia 8 es igual a 2 por 2, ya que su valor de resistencia es 2 y su valor de intensidad es 2. Igualmente lo anotamos en la tabla de acá para poder tener un mejor manejamiento de los datos. Y otro dato que tenemos que sacar es que el voltaje de la resistencia equivalente 4 es igual a la intensidad de la resistencia 4 por la resistencia equivalente 4. Tenemos que el valor de la intensidad es 2, el valor de la resistencia es 3.6. Esto nos da un resultado de 7.2 voltios. Igualmente las juntamos a la tabla que vamos armando. Una vez acabado esto, volvemos acá. Este proceso es en retroceso del anterior, ya sea que comenzamos aquí y terminamos acá, porque tenemos que ir sacando dato por dato para así poder obtener todas las variables que en este momento nos encontramos. Y ahora pasamos al gráfico que es el gráfico de acá, que tenemos que observar que la resistencia equivalente 4 es la operación de dos resistencias en paralelo. ¿Esto qué quiere decir? Que las resistencias se mantienen el voltaje, pero la intensidad no. Como vamos de nuevo acá para realizar el cálculo respectivo, tenemos que voltaje de la resistencia equivalente 4 es igual al voltaje de la resistencia equivalente 3 es igual al voltaje de la resistencia 3. Estas dos resistencias que acabo de mencionar son las utilizadas para la operación para sacar el voltaje de la resistencia equivalente 4, la cual nos da un 7.2 voltios. Haciendo los cálculos respectivos nos da que intensidad de resistencia equivalente 3 es igual al voltaje de la resistencia equivalente 3 sobre la resistencia equivalente 3. Esto nos da que la intensidad de la resistencia equivalente 3 es 0.8 amperios. Pasamos igualmente a la siguiente, a hacer el cálculo de la intensidad de resistencia 3, que tenemos que el valor del voltaje es 7.2 ya que se mantiene, y su valor de resistencia es del variable ya que es 6 en este momento. Aplicando este cálculo nos da que la intensidad de la resistencia 3 es 1.2 amperios. Hemos hecho los cálculos de eso y igualmente lo adjuntamos en la tabla que tenemos en la parte de acá para tener un mejor manejo de los datos. Ahora vamos otra vez en retroceso, la cual nos vamos al gráfico de acá, por eso es importante ir graficando todas las operaciones que íbamos realizando. Tenemos que ir desarmando las resistencias equivalentes y viendo qué se mantiene, si es el voltaje o la intensidad. Como sabemos que resistencia equivalente 3 es la operación de 3 resistencias en serie. ¿Esto qué quiere decir? Que la intensidad es la que se mantiene y el voltaje es el que varía. Nuevamente vamos a hacer la igualdad, que
la haremos por acá. Tenemos que intensidad de resistencia equivalente 3 es igual a intensidad de resistencia equivalente 1, que esto es igual a la intensidad de la resistencia equivalente 2, que esto también igualmente es igual a la intensidad de resistencia 7 con un valor de 0.8 amperios todos. Esto quiere decir que aplicando la fórmula sale que voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Sabiendo que voltaje de la resistencia 7, los datos son que su intensidad es 0.8 amperios y su resistencia es 3 ohmios. Haciendo el cálculo respectivo tenemos que el voltaje de la resistencia 7 es 2.4 voltios. Procedemos al siguiente cálculo, que es el voltaje de la resistencia equivalente 2, que es igual a la intensidad de la resistencia equivalente 2 por la resistencia 2, por la resistencia equivalente 2. Esto nos da que su valor de intensidad es 0.8 y su valor en ohmios es 2. También el resultado de este nos da 1.6 voltios. Al siguiente cálculo también es el voltaje de la resistencia equivalente 1, que esto es igual a su intensidad por su resistencia. Su intensidad es 0.8 y su resistencia es 4 ohmios. Aplicando el cálculo respectivo nos da un valor de 3.2 voltios. Pasamos nuevamente a la siguiente igualdad, ya que acabamos de desarmar la resistencia equivalente 3. Ahora nuevamente tenemos que desarmar resistencia equivalente 2 y resistencia equivalente 1 para volver a iniciar al gráfico que teníamos en el inicio, valga la redundancia. Aplicando las equivalencias sale que voltaje de resistencia equivalente 2 es igual a voltaje de resistencia 5, que esto es igual a voltaje de resistencia 6, que esto nos da un valor de 1.6 voltios. También sabemos que la intensidad de la resistencia 5 es igual al voltaje sobre la resistencia. Nos da que el voltaje es un valor de 1.6 y su resistencia es 3. Aplicando el cálculo nos da que la intensidad de R5 es 0.533. Con el siguiente es la intensidad de la resistencia 6, que esto es igual al voltaje de la resistencia 6 sobre la resistencia 6. El cálculo siguiente es la intensidad de la resistencia 6, la cual es voltaje de la resistencia sobre la resistencia 6, la cual tiene un valor de voltaje de 1.6 y el valor de la resistencia de 6. El valor de la intensidad de la resistencia 6 es 0.266 amperios. Acabamos de desarmar la cual es la resistencia equivalente 2. Ahora la única resistencia que nos falta desarmar es la resistencia equivalente 1, lo cual es la suma de dos resistencias en serie. Con este proceso sería el último con el que acabaremos este ejercicio, ya que hemos ido desarmando todas las resistencias y sacando su voltaje, su resistencia y su intensidad. Para acabar, esta es la última igualación que haremos, que intensidad de la resistencia equivalente 1 es igual a intensidad de resistencia 2 y que esto es igual a intensidad de resistencia 4 y que esto es igual a 0.8 amperios. Sabemos que el voltaje de la resistencia 2 es igual a la intensidad por su resistencia, su intensidad es 0.8 y su resistencia es 2. Aplicando el cálculo tenemos un 1.6 de voltaje. Luego pasamos al siguiente y por último el que define el ejercicio, que es el voltaje de la resistencia 4, que tenemos que es su intensidad por su resistencia. Su intensidad es 0.8 y su resistencia es 2. Sale que su voltaje de resistencia 4 es 1.6 voltios. Bueno, esto sería todo el proceso para poder obtener lo que es resistencia, voltaje e intensidad de un circuito mixto, el cual incluye resistencias en serie y resistencias en paralelo. Para finalizar y tener una mejor presentación sobre esto, hay que realizar un cuadro señalando la resistencia, su valor de resistencia, su valor de voltaje y su valor de intensidad. Esto es simple, ya que con el proceso que hemos venido realizando solamente tenemos que tomar los valores que hemos ido sacando, los valores que hemos ido sacando y solamente adjuntarlos a la tabla. Bueno, espero que esto sea de ayuda para ustedes para poder resolver algún ejercicio de circuitos mixto. Bueno, yo me despido y esto sería todo.